La siguiente fase es la fase de ocaso, que básicamente es coger una de las cartas de aquí y resolver los efectos. La fase de ocaso, en este caso nos ha salido, digamos, la que es siempre sale, la comodín, que es lo inevitable. En este caso se le da la vuelta a cada marcador de enfermedad a su cara de calavera a jeringuilla. Aprovecho para explicar cómo funcionan los marcadores de enfermedad. Los marcadores de enfermedad tienen un lado de... Voy a coger este que está en la posición 0. Tienen un lado que es jeringuilla, que es, digamos, que está la persona está normal. El lado de calavera es que está a las puertas de la muerte. Pasar de jeringuilla a calavera no tiene ninguna penalización ni tiene ningún problema. Pasar de calavera a jeringuilla significa que se te ha muerto alguien. Entonces, hay un proceso que conlleva que se pierde un trabajador, se baja la moral o se baja eh, la esperanza, etcétera. Hay una serie de problemas. Entonces nos dice, la segunda parte de la carta nos dice que por cada cadáver que tengas, obtén un ciudadano enfermo. ¿Qué es esto de cadáveres? Pues el cadáver son las personas que se nos han muerto. Cuando llegue esto a 10, se nos pasa. Un ciudadano enfermo significa que alguno de estos marcadores avanza. Pues vamos a avanzar, por ejemplo, el de los ingenieros. No me gusta avanzar el de los niños porque ya haciéndolos trabajar es posible que se perjudiquen. Una cosa que no he hecho y que es importante es que la parte de explotación infantil, cuando se aprueba una ley, hay un beneficio o perjuicio inmediato y otro que puede aparecer en las cartas de ocaso. No lo he hecho y sería importante poner esto en su sitio, es que cuando yo realizo cuando apruebo la ley de explotación infantil, pierdo uno de esperanza y gano uno de desaprobación, de descontento. ¿Cómo se gana y se pierde esperanza y descontento? Cuando me dice uno que no es en concreto, como por ejemplo la desesperación, puedo hacer dos cosas. Activar uno que esté desactivado, como por ejemplo ese, o robar una fichita de la bolsa de aquí. Entonces creo que ahora mismo lo más lógico para mí es robar una fichita y se pone desactivada. ¿Eso qué significa? Pues a lo mejor dentro de poco hay alguna carta que me dice por cada ficha de desesperación o de apatía o de que aparezca pasan no sé qué cosas. Pues digamos que la gente está apática, muy apática y un poquito más. Y además me dice que quite una de esperanza, que la única opción es o darle la vuelta a esta ficha o darle la vuelta a esta ficha. Pues vamos a darle la vuelta a cuidado, ¿vale? Formas de ganar esa esperanza. Pues tenemos aquí en el juego, digamos en el juego base, en los edificios iniciales, esto es el juego base, podemos hacer que pagando 3 de comida en el comedor, aparte de lo que alimentemos, que ahora veremos cómo funciona, podremos quitar o una de descontento o ganar una de esperanza. Eso, por supuesto, solo se puede hacer una vez y este edificio no se puede derribar, que es el simbolito este que aparece arriba. Tampoco se puede mejorar. Los edificios que no se pueden mejorar aparecen con una especie de rombitos en los lados. Vale, esa ha sido la fase de ocaso. Simplemente ha sido, digamos, la carta más light que hay. Es decir, la carta más light nos ha hecho un enfermo, que es lo mejor que nos puede pasar prácticamente. Después viene la fase de hambre. En la configuración inicial de esta partida no teníamos hambre. No, la carta inicial de juego nos decía que no teníamos comida, tal, y no teníamos ningún tipo de hambre. Al principio del turno, de la fase de hambre, tenemos que intentar reducir el hambre que hay, digamos, acumulada de turnos anteriores. Si no podemos reducirla a tope, nos van a pasar cosas malas, que son lo que aparece aquí dibujado en esta raya. Este es el símbolo de comida y este es el símbolo de hambre, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona lo de la comida? Lo primero es pagar la comida del hambre de los turnos anteriores. Imaginemos que esto, por ejemplo, estuviera aquí en 5, pues yo bajaría esto a 0 y esto lo bajaría a 5. Si el marcador rojo estuviera en cualquier sitio distinto del 0, pues habría o revueltas, o muertos, o revueltas y muertos, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Si pasáramos de 25 de hambre, automáticamente eliminados, ¿vale? Hemos perdido, nos han echado de la ciudad y ya no somos sus dirigentes. No hemos sabido
hacer las cosas correctamente. Después tenemos que alimentar a nuestra población. ¿A quién alimentamos? Alimentamos solo a un tipo de población cada turno. En el turno 1, en el turno 4, el 7, el 10, el 11, vamos a alimentar a los niños. En los turnos 2, 5, 8 vamos a alimentar a los ingenieros. En los turnos 3, 6 y 9 vamos a alimentar a los trabajadores. Por lo tanto, niños suele haber pocos. Ingenieros suele haber pocos, pero un poco más. Y trabajadores suele haber muchos. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener un turno de comida muy duro y 2 turnos un poquito más leves. De comida me refiero de que haga falta comida. Por lo tanto, tenemos que alimentar a los niños, son los primeros en comer, pues perdemos 8 de comida. Pasamos de 18 a 10. Y la fase de comida se ha terminado. ¿Qué pasaría si en vez de tener 18 hubiera tenido, yo qué sé, 6? Como tengo que alimentar a 8 niños, pierdo toda la comida y 2 de ellos pasan hambre, que se marca con esto. Esos 2 que pasan hambre, se evaluará lo que pasa con ellos en el turno siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a dejar esto como está, que la comida, con la comida no se juega. Vale, siguiente turno, después de la fase de hambre, viene la fase de noche. Que la fase de noche es devolver a todos los trabajadores aquí a nuestro redil, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que... Los pongo tumbados, en el juego se supone que se ponen de pie, pero es para que se vean más fácilmente en el vídeo. Se pondrían de pie o se pondrían tumbados. Ahora tengo que ver cómo pasamos la noche, ¿de acuerdo? Tengo 3 ingenieros, 2 niños y 5 trabajadores aquí, que digamos que son como cuadrillas. Esta sería la cuadrilla de trabajadores. Aunque tenga 25 o 22 trabajadores realmente, pero digamos que tengo para hacer 5 cuadrillas de trabajadores. ¿Cuántos sitios para dormir tengo? Pues tengo una carpa, 2 carpas, 3 carpas. Tengo para almacenar 2 por 3, 6, perdón, 6 personas. ¿Por qué tengo tan poco? ¿Por qué no he construido más? ¿Por qué soy así de dejado? Porque me interesaba intentar coger otras opciones para avanzar y para que esto evolucione. Hay que sufrir un poquito ahora, quizá, para que después sea más fácil. Entonces, en cada una, digamos que puedo meter 2. Voy a hacerlo, no se hace así realmente, pero se podría hacer así. Voy a meter, por ejemplo, 2 ingenieros aquí, voy a meter a 2 trabajadores aquí y voy a meter a 2 niños aquí. Esto en realidad se hace tumba. Me parece que estoy jugando a la oca, pero es porque no me interesa que suba aquello demasiado. Entonces, uno de mis trabajadores va a pasar frío. Esta noche ha dormido al raso. Entonces se enferma. 2 de mis ingenieros han pasado frío. 1 y 2 y se enferman. Y un niño ha pasado frío y se enferma. Por ahora no pasa nada hasta que esto no llegue aquí, los enfermos. ¿De acuerdo? Entonces, ya han pasado la noche, han pasado frío, se han enfermado y... De hecho, tenía que haber metido otro trabajador más y ahora veréis por qué. Pero bueno, así aprovechamos y veis lo que pasa cuando no se hacen las cuentas bien y este juego te lo penaliza, que da gusto. Bueno, pues se ha pasado la fase de noche. Hemos pasado un poquito de frío porque los refugios cálidos eran solo estos 3. Todos los demás no han podido dormir en sitio cálido. Y pasamos al turno siguiente. Recordad que sería el turno 2. Recordad que en el turno 2 hemos pasado la fase de la 1 a la 5 pues directamente porque ya venía en el setup. Entonces, en esta fase lo que sería pasar el marcador de liderazgo. Si estuviéramos jugando varios jugadores, como solo estoy jugando yo, no pasa nada. Se movería el marcador de ronda. Y si hubiera llegado a alguno de los fichitas, se produciría el evento que corresponde. Y se resolverían pues, las fichas de desarrollo, el activador de escenario, que sería pues eso, esa ficha. La siguiente fase es la fase de mañana, que se revela una carta de mañana. Estas cartas son, iba a decir una palabrota, que nos pasan todos los días, ¿no? Hay cartas que son mejores, cartas que son peores, cartas que hacen que se metan otras cartas en el mazo de ocaso. Hay de gran cantidad. Entonces, nos ha salido una cosa que se llama asesino, ¿de acuerdo? Que dice, un ciudadano ha sido brutalmente asesinado. Un ciudadano muere del tipo de la ronda actual.
nos han matado a alguien. En este caso dice del tipo de ronda actual, como estamos en la ronda de los ingenieros, pues un ingeniero se nos ha muerto. Que casualmente no era uno de los enfermos, era uno de los sanos. Pero bueno, de tener 12 a tener 11 no varía el número de meeples que tenemos de eso. Entonces podemos hacer tres cosas y nos dan tres opciones, la 1, la 2 y la 3. Podemos hacerlo público. Dice, 1. Hagámoslo público como una advertencia para nuestros ciudadanos, pero no lo investigaremos, ya que tenemos problemas más apremiantes entre manos. Ojalá no vuelva a suceder. Entonces, ganamos uno si hacemos eso, es decir, oye, se nos ha muerto alguien, pero bueno, no pasa nada, lo dejamos ahí. Ganamos más uno de descontento y añadimos una carta que es la D24 al mazo de ocaso, que es este de aquí. Si decidimos guardemos el secreto y que parezca un accidente laboral, no podemos desperdiciar recursos ni investigar, añadimos otra carta distinta que es la 25. Y también descartamos esta carta. Y si decidimos hacerlo público, pero como una advertencia para nuestros ciudadanos, investigaremos, no podemos dejar impune el crimen, solo lo podemos hacer si tuviéramos justicia activa, es decir, si tuviéramos aquí la fichita de justicia, que es esta. Si tuviéramos esta fichita en el lado blanco, podríamos haber cogido la acción de abajo. Entonces nos dejan solo esas dos opciones. Bueno, si utilizamos la justicia activa, podríamos ganar una de esperanza, podemos meter la carta 26, utilicemos un trabajador gastado en el suministro, que ahora veremos lo que es. Denotaría distintas opciones. Entonces, podemos hacerlo. Como no quiero aumentar el descontento todavía, vamos a coger la segunda opción, que es añadimos la carta de 25 al mazo de ocaso. Y esta carta se descarta. Las cartas de ocaso no merece la pena barajarlas porque todas las cartas de ocaso llevan aquí en el numerito, en el lado el numerito de 25, pues de 25 la meteríamos aquí en el mazo y barajaríamos. Hemos decidido guardar el secreto y que parezca un accidente laboral. Barajamos nuestro macito y más tarde, más temprano, ese asesinato nos puede venir otra vez una repercusión de lo que ha pasado. Esta sería la fase de mañana. La fase del generador. Por fin vamos a ver cómo funciona la torrecita. En la fase del generador tenemos que tirar dentro del generador. Recordad que esto es lo que ha pasado, digamos, por la noche. Estamos en la fase de mañana, en la fase de despertarnos del día. Tenemos que tirar tantos cubitos por el agujerito de la reserva, no de ningún sitio. Tantos cubitos, de la reserva, perdón, no, del banco, lo he dicho mal. La reserva sería estos que tenemos aquí, que ahora mismo no sé si los veis, que tenemos 3, no creo que se vean en el vídeo, pero bueno, los puedo dejar aquí en la orillita para indicar que tenemos 3 3 cubitos y 3 arbolitos. Sí, yo creo que es la mejor opción. Vamos a coger tantos cubitos como nos indique el número donde está la ficha y lo vamos a lanzar por aquí. Ese ruidito que hace clon, clon, clon último significa que al menos uno de ellos ha caído. Entonces sacamos el cacharrito con cuidado y vemos que de los dos cubitos, uno de ellos ha caído. El otro se ha quedado dentro. Entonces, con mucho cuidado, esto hay que tener cuidado para no tirarlo y no hacer el bruto. Colocamos este cubito, que significa que el generador se está empezando a romper, en este marcador. Cuando este marcador se llene, entonces vamos a tener problemas. Por ahora estamos teniendo bastante suerte. Lo siguiente que tenemos que hacer después de que eso suba, de que eso ocurra, es ver qué ciudadanos se nos han ido, digamos, poniendo malos. En este caso se nos van a poner malos tantos trabajadores como huecos haya entre la temperatura y el calor que hayamos producido. En este caso hay temperatura hasta aquí, calor hasta aquí, pues un trabajador. Si esto hubiera estado, por ejemplo, aquí abajo, se nos hubiera puesto malos un niño y un trabajador. Pero como esto estaba aquí, pues solo se nos pone malo un trabajador, que llega ya al límite de que empiezan a pasar cosas malas si se siguen enfermando. Una vez que hemos visto los marcadores de frío y calor, colocamos, bueno, sí, comprobaríamos las averías, etcétera. Digamos que esa sería la fase. No hay averías todavía porque las averías se comprueban cuando aquí hay algún cubito, es decir, hay más de 10 cubitos de fallo o de rotura en el generador. Dices tú, bueno, si tirando de dos en dos cubitos esto va a tardar, y se te queda uno por ahí atrancado, esto va a tardar mucho.
hay momentos en los que tiras cubitos y te tiras 3 y te salen 5. O sea, digamos que el generador se puede ir rompiendo de una muy fácil. Hay que llevar un poco la cuenta de los que hay dentro y los que no. Y dices tú, bueno, pues si tampoco pasa nada porque se va quedando el clima. Pero llega la siguiente fase, que es la fase de clima, que se va a revelar una carta de aquí. Estas cartas tienen varios apartados, varios aspectos que nos van diciendo cómo evoluciona el clima. Empieza a hacer frío, más frío. Entonces aquí arriba nos indica cómo va evolucionando el clima. Va a subir 1 el marcador de frío, va a subir 1 el marcador de casas amarillo, digamos, lo necesario para calentar las casas amarillas, 1 el de naranja y 1 el de rojo. Es decir, ahora para conseguir el mismo efecto que antes hemos conseguido gastando 2 cubitos, digamos, gastando 2 cubitos no, introduciendo 2 cubitos de carbón, ahora nos va a costar más cubitos de carbón. Lo siguiente que ya veréis cómo va esto poco a poco subiendo el frío. De hecho, es un sugestionador increíblemente efectivo. Este juego es para jugarlo en verano cuando haga 40 grados. Porque si lo juegas en invierno, pasa frío, de verdad, te entra el frío por el cuerpo. Después nos aparece un símbolo de ciervo de caza y una comida. Es decir, por cada símbolo de caza que tengamos en nuestro asentamiento, vamos a ganar uno de comida. Pues tenemos aquí un simbolito de caza, pues ganamos uno de comida. Esta comida es gratis, Después nos dice 4 de exploración. Esto todavía no lo hemos conseguido hacer, pero avanzaría 4, nuestros exploradores avanzarían 4 casillas cada turno. Y lo último que nos quedaría sería avanzar en la ficha de tormenta, en este caso 0 espacio. Si hubiera salido algún 1 o un 2, pues esta ficha de tormenta avanzaría hacia nosotros. Digamos que la tormenta se avecina y se hace más fuerte. Eso ha sido la fase de clima. Por último, la última fase, digamos, nueva, es la fase 5, que es la fase de preparación. La fase de preparación solo sirve para elegir si queremos uno de los consejeros y hacer la acción que nos indica. En este caso, yo tengo el consejero de capataces, que es si agoto motivación, es decir, si le doy la vuelta a esta ficha de su lado activo a su lado inactivo, colocaría una meseta cercana. Y si no, bueno, si han sido colocadas todas las setas cercanas, le colocaría una lejana. Entonces yo podría decidir, bueno, vamos a activarlo. Ahí recordad que hay un consejero de construcción de capataces, otro de sanidad, otro de social, otro del generador, hay varios. Pues yo agoto la motivación, es decir, la gente está motivada, ha explorado, y revelo una nueva loseta de aquí. Como lo tengo que elegir antes, vamos a colocarla, por ejemplo, aquí, para que no estorbe mucho. Y en este caso no es demasiado buena, pero ahí está. Nos da 2 de carboncito y 2 arbolejos. Arbolejos o arbocercas. Ya tenemos bastante más explorada esta zona. Esto no nos dice que cojamos frío ni que sea retirar nieve, es una especie como de acción que nos ha evitado, pues eso, otro trabajador enfermo. Y ahora volvemos a la fase de acciones. El número de figuritas sigue siendo el mismo, se nos ha muerto gente, pero no tanta como para que perder fichas. No ha venido gente nueva. Entonces vamos a realizar la fase de acciones. Como hay muchas cosas que hacer, yo creo que lo primero sería intentar recoger un poquito más de madera para que no nos perjudique. Si yo mando a alguien a recoger madera, lo primero que tengo que ver es si lo mando a un sitio muy lejos, si va a pasar frío o no va a pasar frío. Ahora mismo, si yo lo pasara, para que no pasara frío recogiendo en estas zonas cercanas, tendría que gastar 1, 2, 3 cubitos de carbón, que son los que tengo. Los tenía ya aquí más o menos planeados. Pues 3 cubitos de carbón y esto sube 3. 1, 2 y 3. ¿Está ya la gente caliente? Pues bueno, si se queda en el círculo de dentro o en casas rojas o en casas naranjas, no va a pasar frío, no se va a enfermar. ¿De acuerdo? Pues vamos a enviar aquí a los churumbeles a por recursos, ¿no? Venga, pues vamos a enviar, por ejemplo, aquí a 2 niñitos aquí a recoger maderita, que ya veremos si nos sale caro o no nos sale cara esta madera. Vamos a mandar a estos 2 niños. ¿Por qué mando a los niños lo primero? Porque como los niños solo pueden recoger recursos, me interesa que las otras acciones que son más complicadas la haga pues gente que pueda hacerla. Pues vamos a mandarlo aquí a los niños y vamos a coger estos 2 recursos de madera. Y tengo muchos recursos y tengo poco carbón.
Bueno, pues vamos a mandar a alguien a sacar nieve. Recordad que como tenemos las losetas preparadas, sí, voy a mandar, en este caso voy a mandar a un ingeniero a por nieve. ¿Por qué? Porque como se me va a enfermar, no quiero que pase aquí al tope. Entonces voy a sacar esta loseta, que es la que yo tenía preparada, que es 4 de madera. Y voy a explorar lejano. ¿Por qué no exploro cercano? Porque ahora veréis qué es lo que quiero yo hacer con esta acción. Tengo bastante madera, tengo un explorador aquí que ya lo he puesto enfermo. Y yo quiero ahora mismo construir, que es poner aquí el trabajador. Como tengo mucha madera, ¿qué podría construir? Podría construirme otra carpa más para evitar que se me enfríe la población. Solo tengo 4 carpas. De todas formas, dos personas van a pasar frío. Podría construir una carpa y un barracón. Pero lo que me interesa mucho, mucho, mucho es un puesto de recolección. Y quizá otra caña de cazadores. También tengo que guardar madera para el globo. Las decisiones que tomemos aquí pues van a ser cruciales, digamos, para después. Pero me interesa construir dos cosas. Uno es el puesto de recolección. Otro es o bien el aserradero o bien el horno de carbón. Y el otro es son esas tres. El otro es la choza. Como tengo madera para todo, puedo gastar 5 de madera y construir con 2 una casita, una carpa, perdón, para, para que la gente siga, pues, vamos a poner al trabajador, vamos a coger uno de estos, a que produzca, con 2 esa carpa, con 2 vamos a construir, perdón, con uno vamos a construir el, el horno de carbón, que lo vamos a colocar aquí lejitos. ¿Por qué lo colocamos lejos? Porque tiene un poquito de aislamiento mejorado, no es tan malo como una carpa. Se puede poner un poquito más lejos sin peligro de que la gente enferme. Y por último hemos construido una carpa, hemos construido un horno y por último vamos a construir un aserradero que me cuesta 2. El aserradero lo vamos a construir aquí. Me cuesta 2. ¿Para qué sirve el aserradero? Transforma un árbol en madera. Y vosotros diréis, ¿por qué lo colocas ahí? ¿Por qué no lo colocas aquí que hay más árboles? Porque ya veréis que cuando se mejore, este aserradero me permite también coger de sitios un poquito más alejados. Entonces, si tengo, entre comillas, suerte y consigo colocar árboles aquí, me va a venir bien cuando lo mejore. Pero esos son varios pasos que estoy haciendo. Vale, esa acción de construcción me ha dejado con muy poquita madera y sin nada, absolutamente nada de carbón. Pues bueno, vamos a coger carbón. ¿Cómo cogemos carbón? Mandamos a un trabajador a el horno de carbón. Y ese horno de carbón nos deja. Ay, perdón, faltaba una cosa. En vez de la carpa, vamos a dejar esto para atrás. En vez de la carpa, que a lo mejor me sirve para después, vamos a construir el puesto de recolección. Esto lo dejo aquí, gano 2 de madera y pago 1 para el puesto de recolección, porque si no, no sé yo si va a ser útil o no. Sí, vamos a utilizar a un trabajador para meterlo en el puesto de recolección. Hemos hecho un pequeño cambio. Este puesto de recolección recoge recursos de todas las losetas que hay alrededor, losetas y casillas. Es decir, este trabajador ahora mismo que está en esta loseta está adyacente a esta loseta, a esta loseta, a esta loseta, a esta loseta y a esta loseta. Y cada loseta, recordad que tiene 2 casillas. Entonces, si yo mando a un trabajador al puesto de recolección, voy a recoger de aquí una, de aquí una, de aquí una, de aquí una y de aquí una. Si aquí, por ejemplo, hubiera habido recursos también, pues hubiera cogido un recurso de cada una de las losetas. Es decir, que con un solo tío he cogido 4 o 5 recursos de forma eficiente, en vez de mandar uno por uno a recogerlo. De hecho, si hubiera mandado aquí a recoger esta madera, como está muy alejada, hubiera pasado frío y se hubiera enfermado. A recoger recursos, ¿va de acuerdo? ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo voy a mediar a otro trabajador, pero no a recoger recursos, sino a hacer carbón. Y transformo una madera en 4 de carbón.
Ya tengo carbón aquí para parar un tren. ¿Esto podría haberlo hecho después, en otro momento, en otro turno? Pues sí, la verdad es que sí. Porque ahora mismo estoy falto de madera y no tengo mucho. ¿Cómo puedo conseguir madera? Amigo, para eso está el aserradero. Voy a mandar a un ingeniero, por ejemplo, al aserradero. Mando ingeniero porque creo que no voy a utilizarlo para nada más. Y el ingeniero me transforma uno de los árboles de esa loseta, en este caso este, por 3 de madera. ¿Qué más cositas podría hacer? Pues me quedan 3 tíos y no sé cómo va la comida, pero el turno que viene, ahora mismo vamos a más o menos, va bien la cosa, pero el turno que viene me va a ir peor. Entonces, vamos a coger y vamos a hacer con un ingeniero, vamos a, por ejemplo, a coger comida en la caña de los cazadores, que aunque sea amarilla, como está dentro del círculo interior, me proporciona 4 de comida, del 11 al 15. Sí, así. Y tengo 2 tíos aquí, tengo cositas que hacer. Podría hacer una orden de construcción que me interesa bastante para hacer todo lo que quiero. Entonces, vamos a mandar a uno a construir y puede hacer hasta 3 acciones de construcción. Una va a ser la carpa, que me cuesta 2 de madera. Una y dos. Y la carpa la vamos a colocar también cerquita de aquí. Aquí no se puede colocar porque esta no es una loseta como tal, ¿de acuerdo? Hasta que no despeje alguna de aquellas y no la puedo colocar. Lo voy a colocar aquí. Si por lo que sea quisiera colocarlo un edificio en algún sitio, hubiera recurso, por ejemplo, lo puede colocar aquí, se perdería ese recurso de forma completa. Tengo que pensar que dentro de poco, si no este turno, el que viene, tengo que construir el globo. Entonces, ¿para qué me sirve el globo? Para hacer la misión, básicamente. Y el globo es un edificio que da igual, no tiene alineamiento porque no se hacen acciones en él. Entonces me interesaría tenerlo pues alejado, la verdad, de la zona de la zona de calor. Pero como he construido aquí el taller, me fastidia un poquito. En fin, los edificios grandes, que son como la loseta del doble grande, ocupan toda la loseta. Es decir, no podría construirlo ahora mismo nada más que aquí. O eliminar fichas de esos sitios. Que no me interesa. Pero bueno, vamos a verlo. El globo me cuesta 3. Que vamos a construirlo ya. 1, 2 y 3. Y lo coloco, por ejemplo, aunque es una mala opción a primeras, pero bueno, lo voy a colocar ahí. Y con la maderita que me falta, o sea, que tengo, vamos a construir algún otro edificio de coste 1, que puede ser el puesto de recolección, la cabaña de los cazadores o el taller. Pues va a ser una cabaña de cazadores, que aunque sea poco, pero es uno más. Pues coloco la cabaña de los cazadores aquí mismo, ¿de acuerdo? Que ahora mismo no me sirve para mucho, pero poco a poco me va a ir dando comidita. Que esa ha sido mi última acción. Me queda un tío. ¿Qué puedo hacer con ese tío? Pues podría enviarlo a la caña de los cazadores, por ejemplo, a que fuera. A que me dieran 4 de comida. Pero esos 4 de comida tampoco es que me aporten mucho. Lo que vamos a hacer va a ser enviarlo a una expedición. Vamos a desplegarlo, que se llama. ¿Cómo se despliega? Pues se coloca en una de estas zonas. ¿Qué me interesa? Me interesa trabajadores, me interesa recursos, me interesa mezcla de todo. Pues vamos a ver si en las cuevas encontramos algo. Se coloca aquí abajo y ahora veremos cómo va evolucionando y cómo se va moviendo.